El Model View Controller es un patrón de arquitectura muy utilizado y que seguramente muchos de nosotros cuando empecemos a programar escuchamos de él, pero sigue siendo el patrón el cual deberíamos utilizar en nuestras aplicaciones modernas. Empecemos por lo básico. Un patrón de arquitectura es aquella forma que nos define cómo vamos a estructurar, en este caso, nuestro código. Los patrones de arquitectura se crearon específicamente para que pudiéramos reusar nuestro código de tal forma que pudiéramos asegurar la separación de responsabilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que pudiéramos separar la lógica de negocio de nuestra aplicación o digamos el código que normalmente utilizamos para hacer nuestras actividades. Separáramos todo lo que está relacionado con la vista y todo lo que está relacionado con el modelo o los datos que va a utilizar la aplicación. Tiene que ser flexible porque no importa de qué se trate de nuestra aplicación, no importa cuánto código, cuántas fuentes de datos existan, puede acoplarse a este patrón y puede ser utilizado en diferentes escenarios. Ahora, un patrón de diseño no es lo mismo que un patrón de arquitectura, en el sentido de que el patrón de arquitectura tiene un contexto mucho más general, cubriendo toda la aplicación, y los patrones de diseño nos ayudan específicamente bajo ciertos escenarios a moldear nuestro código o a separar ciertas responsabilidades, pero ya metidas en el código. Al final, el cómo estamos separando los datos de la vista de la lógica del negocio es lo que nos permite implementar un patrón de arquitectura. Entonces vamos a empezar con MVC. MVC es el patrón de arquitectura quizá más conocido, el cual nos enseñan desde la escuela y en el cual buscamos siempre acomodar nuestro código porque parecería que es el patrón más fácil de implementar. Sin embargo, su aparición o su publicación data de los años 70, entonces ya tenemos más de 30 años con este patrón y sin embargo seguimos tratando de aprender cómo implementar una aplicación MVC. Y no es porque no exista documentación o tutoriales suficientes, sino porque con las nuevas tecnologías yo creo que se hace cada vez más difícil entender si realmente este es el patrón que deberíamos estar aplicando en cada aplicación, en cada nueva tecnología que aparece. Realmente no es un patrón malo. Si vemos las bases de cómo funciona, tenemos los tres componentes que prácticamente otros patrones tratan de trabajar también. Tenemos el modelo, que son los datos, la vista, que es la interfaz gráfica, y el controlador, que es el que orquesta un poco las otras dos y que hay una interacción entre estos tres. De alguna u otra forma, uno despacha, uno actualiza, uno observa y otro responde. Entonces, este es un patrón muy utilizado porque se puede adecuar de una forma muy sencilla a una aplicación sencilla o una compleja. Pero realmente, ¿qué hay más allá del MVC? Hay otros patrones de arquitectura que se estén usando actualmente, o cómo podemos entender si realmente MVC cabe dentro de la aplicación que vamos a realizar mañana, o en un proyecto nuevo, en nuestro trabajo, o simplemente como parte de nuestro aprendizaje como desarrolladores. La verdad es que hay muchísimos patrones e incluso hay muchos que ni siquiera tienen que ver meramente con la forma en que separamos los datos de la interfaz. Hay hoy actualmente sistemas como los microservicios que ni siquiera tendrían que utilizar esta arquitectura o este patrón porque ya no nos preocupamos de tener una aplicación, digamos, monolítica tradicional. Pero les voy a poner algunos ejemplos de algunos otros patrones que se me hacen muy interesantes que conozcan y vamos a ver exclusivamente para nuestros frameworks en JavaScript qué patrones utilizan. Algo muy interesante es que por lo general los lenguajes de programación no están orientados a ofrecer un cierto patrón de arquitectura. Cuando ya utilizamos algún framework basado en algún lenguaje de programación, ya sea Laravel, ya sea .NET, ya sea algún framework de JavaScript o para Python o para Ruby, etc., es cuando ya empezamos a ver que los frameworks por sí tratan de implementar un patrón de arquitectura específico justamente pues, para consolidar todo el tema del framework y que todo el código que tú vayas creando esté alineado para que sigas ese mismo patrón. El primer patrón diferente al MVC, y que de hecho es una variante, se llama Model View Presenter. ¿En qué consiste este nuevo patrón? Pues tiene los mismos elementos que tiene el MVC. A diferencia de que existe un controlador en MVC, en el Model View Presenter está un elemento llamado el presentador. ¿Qué es lo que hace? Coordina tanto a tu modelo como a tu vista. A diferencia del Model View Controller, no hay una relación entre los tres elementos, sino que es el presentador el que, digamos,
está al centro de la orquestación de tus datos y de tu vista. Esto hace que, por ejemplo, tus datos no estén completamente ligados a la vista, y si esos datos cambian, no sea la vista la que refleje la información de una forma directa, sino que sea el presentador quien maneje esa parte para mandarle nueva información a tu vista. Tenemos otra variante del MVC que se llama Hierarchical Model View Controller o el MVC jerárquico. ¿Cuál es la diferencia? Que está extendiendo la forma en la que trabajamos con el MVC a una estrategia basada como en componentes o como una estructura jerárquica. Si se fijan en el diagrama, vemos la comparación de cómo es tradicionalmente el MVC cuando creemos que es una aplicación monolítica, es decir, que está totalmente sellada por estos tres componentes, a cuando utilizamos este modelo jerárquico en donde nosotros estamos pensando que una aplicación va a constar de otras partes o otras aplicaciones adicionales. Lo más interesante de este patrón es que cada subconjunto o cada rama es en sí sola un modelo MVC. Entonces podríamos pensar que esto es un poco el paradigma de microservicios, en donde descomponemos una aplicación monolítica y la separamos en sus componentes más importantes para que cada componente actúe como una aplicación propia. Al final, un componente o un microservicio o una aplicación inicial recibe las solicitudes y las va ruteando dependiendo de qué aplicación debería hacerse cargo de esa solicitud. Pero el patrón de arquitectura más popular, que siento que se está volviendo muy usado hoy en día, es el Model View View Model. El Model View View Model lo que hace es tratar de unir un poco la relación que hay entre tus datos con la vista. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora ya existe un binding y no es como tal el controlador el que va a ser el responsable de actualizar la información o de hacerse cargo de las operaciones, sino en el momento en el que tu modelo cambie, va a haber un componente central que tenga la relación entre la vista y tus datos. El Net Framework de Microsoft es uno de los ejemplos, digamos, más viejitos, por así decirlo, de este tipo de patrones de arquitectura, el cual siempre ha implementado en sus aplicaciones este patrón de arquitectura, el Model View View Model. De tal forma que si tú has trabajado con C#, .NET, etc., verás que todo el ecosistema gira en torno a aplicar esta metodología, y al final yo creo que las aplicaciones tanto están separadas con su vista como están separadas como sus datos, pero existe un vínculo entre ellas dos que es el View Model. Ya pasando un poco al tema de nuestros frameworks en JavaScript, de hecho estaba investigando que Vue implementa este patrón en su documentación oficial. Podemos ver que tenemos igual el View de un lado, el Model del otro y el componente central que hace que los dos estén sincronizados y que nos permita que nuestro framework de Vue funcione correctamente es un View Model. Es a través, por ejemplo, de las directivas que podemos hacer el binding de los datos que nosotros estamos queriendo implementar en nuestra vista. Los datos están completamente en otro lugar, ya puede ser en una fuente externa, en una base de datos, en una API, pero que al momento de hacer las operaciones y hacer el binding, es que conforme nosotros cambiamos el modelo, se actualiza la vista de acuerdo a esa información. ¿Qué pasa con Angular y React? Aquí, a diferencia de Vue, no utilizan como tal un patrón de arquitectura como MVC o Model View View Model. Angular definió como tal el patrón de arquitectura que utilizaba como algo llamado Model View Whatever, que significa que vas a utilizar en Angular el modelo, la vista y lo que esté en el centro, que puede ser controlador, view model, un adaptador, un presentador, etc. No importa. La arquitectura más que nada de Angular está enfocada a ser una arquitectura orientada a componentes, en donde están más centrados en que tú puedas definir tus componentes, los utilices, los reuses y al final hay operaciones o eventos que hagan que los componentes sean llamados. Este es otro paradigma completamente diferente al tradicional que nosotros podemos encontrar en lenguajes de programación de backend. ¿Y qué pasa con React? React tampoco menciona en su documentación que esté utilizando un paradigma o un patrón de arquitectura específico.
lo que documenta es que Facebook creó un patrón de arquitectura propio para React llamado Flux. Este patrón de arquitectura Flux tiene algunos componentes, por ejemplo, tiene las acciones, el store, tiene el dispatcher y tiene las vistas. Estos son los 4 componentes básicos porque cuando nosotros creamos llamados, eventos, etcétera, se dispachan en una cola, dependiendo de cómo se vayan ejecutando esos eventos, se va almacenando, se va transformando la información que tenemos en estados y que al final esos estados pues se van directamente a nuestra vista. Es un modelo completamente diferente y de aquí, de este patrón, surge la tecnología de Redux, que si alguno de ustedes ya lo ha probado, pues sigue un patrón de arquitectura muy específico para el tema del estado de los datos, cómo los modificamos y cómo lo actualizamos en una aplicación con React. Entonces, esa es un poco la historia de cómo ha ido evolucionando el famosísimo MVC, un patrón de arquitectura que seguramente cuando estabas en la escuela aprendiste o te enseñaron o escuchaste y que después a lo mejor lo implementaste, pero que hoy en día ya no es el único patrón de arquitectura para crear aplicaciones modernas. ¿Es mal utilizar MVC hoy en día? Yo creo que no. Para eso está y ha servido muy bien a lo largo de los años. Lo importante es conocer que hay otros patrones de arquitectura nuevos, recientes o que ya existían y que están tomando otro empuje diferente en la creación de aplicaciones modernas actualmente. Pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Tú has utilizado MVC en tus aplicaciones? ¿Has implementado algún otro patrón de arquitectura diferente? ¿Cuál ha sido tu experiencia con alguno de ellos? Me gustaría que me dijeras, porque es muy interesante saber que incluso los frameworks que nosotros utilizamos comúnmente utilizan un patrón de arquitectura específico y a lo mejor nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Si les gustó este video, recuerden apoyarme con su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.